Hay noches en el llano que pesan más que otras, noches donde el aire se vuelve denso, como si la tierra misma supiera que algo oscuro está por llegar. Esa noche, la del 23 de agosto, fue una de esas. El viento había dejado de soplar desde el atardecer, y el silencio se había instalado sobre el pueblo con una quietud antinatural que ponía nerviosos hasta a los perros. Las estrellas brillaban con una luz fría, distante, como si no quisieran ser testigos de lo que estaba por suceder. Remedios. Villarreal llevaba más de 40 años curando en ese pueblo olvidado. Su rancho, construido con adobe y madera vieja, se alzaba al final del camino de tierra, lejos de las pocas casas que formaban el caserío. Allí, rodeada de hierbas colgadas del techo, veladoras encendidas y frascos con ungüentos que olían a romero y ruda, ella había sanado fiebres, quitado espantos y limpiado males de ojo que otros ni siquiera se atrevían a nombrar. La gente del pueblo la respetaba con esa mezcla de gratitud y temor que se reserva para quienes caminan entre dos mundos. Remedios no alardeaba de su don, simplemente lo ejercía, con la misma seriedad con la que otros labraban la tierra o cuidaban el ganado. Esa noche, Remedios estaba preparando una infusión de manzanilla cuando escuchó los pasos. No eran pasos normales, eran pasos lentos, arrastrados, como si quien caminaba apenas tuviera fuerzas para sostenerse en pie. Se detuvieron frente a su puerta. Remedios dejó la olla sobre el fogón y esperó. Conocía ese tipo de llegadas, las que suceden cuando alguien ha agotado todas las demás opciones, las que suceden cuando la desesperación es tan grande que ni siquiera importa la hora. El golpe en la puerta fue débil, casi un rasguño. Remedios abrió y lo vio. Era un hombre de unos 50 años, aunque su aspecto lo hacía parecer mucho mayor. Su rostro estaba demacrado, los pómulos marcados como si la carne se hubiera consumido desde adentro. La piel tenía un tono grisáceo, enfermizo, y los ojos hundidos brillaban con una mezcla extraña de miedo y algo más oscuro, algo que Remedios reconoció de inmediato. No era solo enfermedad, era deuda espiritual. El hombre se sostenía del marco de la puerta, temblando, y cuando habló, su voz sonó como un susurro quebrado que apenas lograba salir de su garganta. «Necesito ayuda, señora Remedios», dijo. «Me estoy muriendo, pero no es la muerte normal. Es otra cosa. Algo me está llevando y no puedo detenerlo». Remedios lo observó en silencio durante un momento que pareció eterno. Podía sentir la presencia que rodeaba a ese hombre, como una sombra invisible que se aferraba a él con garras de hielo. No era la primera vez que veía algo así, pero sí era la primera vez que sentía una opresión tan densa, tan antigua. Este no era un mal común, este era un mal sellado, un mal que había sido invitado y que ahora cobraba su precio. «Entra», dijo finalmente, apartándose para dejarlo pasar. El hombre dio 2 pasos y casi se desplomó. Remedios lo sujetó del brazo y lo guió hasta una silla de madera junto al altar. Podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo, un frío que no venía del exterior, sino de adentro, como si algo le estuviera arrancando el calor vital poco a poco. Lo sentó y encendió 2 velas más, blancas, para que la luz ahuyentara lo que pudiera estar acechando desde las sombras. Luego lo miró directamente a los ojos y preguntó lo que ya sabía. «¿Qué hiciste? ¿Con quién hiciste trato?» El hombre bajó la mirada. Sus manos temblaban sobre sus rodillas y cuando habló, su voz se quebró en un sollozo seco.
Me llamo Eusebio Cortés. Hace 7 años estaba en la ruina. Mi familia se moría de hambre, mis tierras no daban nada, y los acreedores me perseguían como perros de caza. Una noche, desesperado, caminé hasta el Cerro Viejo, ese que nadie visita porque dicen que está maldito. Y allí lo llamé. No sé cómo supe las palabras, pero las dije. Y él vino. Las palabras de Eusebio cayeron como piedras en el silencio del rancho. Remedios no se movió, pero algo en su mirada se endureció. Conocía esas historias, conocía ese cerro, y conocía el tipo de entidades que respondían a ese tipo de llamados. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal No abras la puerta. Aquí encontrarás relatos como este, historias del folclore oscuro que se cuentan en voz baja, leyendas que han pasado de generación en generación y que siguen vivas en los pueblos olvidados. Si te gusta el terror real, el que nace de la tierra y de las creencias más antiguas, este es tu lugar. Activa la campanita para no perderte ningún relato. Y ahora sí, volvamos con Eusebio y Remedios. ¿Qué te ofreció?, preguntó Remedios, su voz firme, pero cargada de una gravedad que hacía que cada palabra pesara. Eusebio tragó saliva. Prosperidad. 7 años de prosperidad a cambio de mi alma al final del plazo. Y cumplió. Al día siguiente, mis tierras revivieron. El ganado se multiplicó. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero ahora el plazo se acabó. Y él viene por mí cada noche. Lo siento en mis sueños, lo siento cuando estoy despierto. Me está vaciando por dentro, señora. Me está arrancando el alma poco a poco, y no puedo resistirlo más. Las lágrimas corrieron por el rostro de Eusebio, dejando surcos húmedos en su piel gris. Remedios se levantó y caminó hacia su altar. Tomó un manojo de ruda seca y lo pasó por el humo del copal que ardía en un incensario de barro. El olor amargo llenó el rancho. Luego se volvió hacia Eusebio y dijo algo que él no esperaba escuchar. Lo que me pides es lo más peligroso que existe. Romper un pacto espiritual no es como curar un mal de ojo o limpiar un espanto. Es entrar en guerra directa con la entidad que hizo el trato contigo. Y esas entidades no olvidan, no perdonan. Si intento sacarte de ese pacto, las consecuencias pueden ser terribles para ti y para mí. La voz de Remedios no temblaba, pero había en ella un peso que Eusebio comprendió de inmediato. No era una advertencia para asustarlo, era la verdad desnuda. Eusebio levantó la mirada. Sus ojos, aunque apagados, tenían un destello de súplica desesperada. Prefiero morir intentándolo que seguir así. Ya no soy yo, señora Remedios. Lo que veo en el espejo no soy yo. Es un cascarón vacío. Por favor, usted es la única que puede ayudarme. Remedios lo observó en silencio durante un largo momento. Sabía que si aceptaba, cruzaría una línea que pocos curanderos se atrevían a cruzar. Pero también sabía que ese hombre no tenía más opciones, y si ella no lo intentaba, nadie más lo haría. Está bien, dijo finalmente, pero necesito que entiendas algo. Esto no será fácil, y no te puedo prometer que funcione. El ritual que voy a hacer es antiguo, lo aprendí de mi abuela, y ella de la suya. Solo se usa en casos extremos. Voy a necesitar 3 días para prepararme. 3 días de ayuno, de oración, de recolectar lo que necesito. Y tú te quedarás aquí, bajo mi techo, para que pueda vigilarte y protegerte de lo que venga a buscarte durante la noche. Eusebio asintió, sin fuerzas para decir más. Remedios lo llevó a un cuarto pequeño al fondo del rancho, le dio una cobija y le dijo que descansara. Cuando cerró la puerta,
Remedios se quedó de pie en la oscuridad del pasillo. Podía sentir la presencia que acechaba a Eusebio, una presencia que ahora también la observaba a ella. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo que no tenía nombre, pero que ella reconocía. El olor de lo antiguo, de lo que no debería ser invocado. Se santiguó 3 veces y regresó al altar. Esa noche no dormiría. Tenía que empezar los preparativos de inmediato, porque sabía que el tiempo se estaba agotando. Antes de que sigas con el siguiente capítulo, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a todos los rincones, desde pueblos pequeños hasta ciudades grandes. Escribe tu país o tu región, y si alguna vez has escuchado una historia similar en tu lugar, cuéntamela. Estas leyendas viven porque las compartimos. Afuera, el viento volvió a soplar, pero esta vez traía consigo un silbido bajo, casi imperceptible, como si algo estuviera rondando el rancho. Remedios encendió más velas y comenzó a trazar un círculo de sal alrededor de la casa. Esa noche sería solo la primera de muchas. Y lo que vendría después cambiaría todo, no solo para Eusebio, sino también para ella. El amanecer llegó con una luz pálida y enfermiza que apenas lograba filtrarse a través de las nubes bajas. Remedios no había dormido en toda la noche. Había pasado las horas trazando círculos de protección, encendiendo velas de diferentes colores y rezando oraciones que su abuela le había enseñado cuando era niña. El rancho olía intensamente a copal y ruda, un olor que se pegaba a las paredes y que ahuyentaba a los espíritus menores. Pero lo que acechaba a Eusebio no era un espíritu menor, era algo mucho más antiguo, mucho más oscuro, y Remedios lo sabía. Podía sentir su presencia rondando el perímetro del círculo de sal, esperando, observando, midiendo sus fuerzas. Eusebio despertó con el cuerpo empapado en sudor frío. Había pasado la noche entre pesadillas y momentos de semiconsciencia, donde no sabía si estaba despierto o aún atrapado en el sueño. En cada una de esas pesadillas, la misma figura aparecía. Una sombra sin rostro que se acercaba lentamente, con una voz que sonaba como 100 voces, susurrando al mismo tiempo. La sombra le decía que no había escapatoria, que el pacto estaba sellado con algo más profundo que la sangre, que estaba sellado con la esencia misma de su alma. Cuando Eusebio logró abrir los ojos completamente, vio a Remedios de pie junto a la puerta, observándolo con una mezcla de compasión y determinación. Ella le hizo una seña para que saliera del cuarto. Remedios le sirvió un té amargo hecho con hierbas que Eusebio no reconoció. «Bébelo», le ordenó. «Te ayudará a fortalecer tu espíritu para lo que viene. Y ahora necesito que me cuentes todo, desde el principio. No puedes omitir nada. Cada detalle es importante si voy a intentar romper ese pacto». Eusebio tomó el té con manos temblorosas. El líquido era caliente y tenía un sabor a tierra y metal, pero lo bebió hasta la última gota. Luego, con voz quebrada, comenzó a hablar. Y esta vez no omitió nada. «Hace 7 años yo era otro hombre», comenzó Eusebio. «Tenía una finca pequeña, nada del otro mundo, pero era mía. Tenía a mi esposa, a mis 3 hijos y una vida sencilla. Pero la sequía llegó. 3 años de sequía que quemaron la tierra hasta convertirla en polvo. El ganado murió, las cosechas se perdieron y los acreedores empezaron a tocar mi puerta cada semana. Me quitaron casi todo. Mi esposa enfermó por la desnutrición y mis hijos me miraban con ojos que ya no tenían esperanza. Yo era el hombre de la casa y no podía hacer nada. Me sentía inútil,
derrotado, humillado. Las palabras de Eusebio salían con dificultad, como si cada una le arrancara un pedazo de sí mismo. Remedios escuchaba en silencio, sin interrumpir. Conocía bien esa historia. La había escuchado antes, en diferentes versiones, con diferentes nombres, pero siempre con el mismo final trágico. La desesperación era el caldo de cultivo perfecto para las entidades oscuras. Ellas sabían cuándo un alma estaba quebrada, cuándo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por salir del pozo, y aprovechaban esa debilidad con la misma facilidad con la que un depredador acecha a su presa herida. Una noche, continuó Eusebio, estaba bebiendo solo en mi finca, mirando la tierra seca y muerta, y en medio de mi borrachera y mi desesperación, recordé las historias que contaban los viejos del pueblo. Historias sobre el Cerro Viejo, ese que está al norte, donde nadie sube porque dicen que está maldito. Decían que allí habitaban cosas que no son de este mundo, cosas que podían darte lo que quisieras, pero a un precio. Yo siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero esa noche, con la botella vacía en la mano y la desesperación comiéndome por dentro, decidí subir. Su voz se quebró al decir esas últimas palabras, como si todavía se arrepintiera de esa decisión. El Cerro Viejo estaba a 2 horas de camino. Eusebio lo subió en plena oscuridad, tropezando con las rocas y las raíces de los árboles secos. Cuando llegó a la cima, había un claro rodeado de piedras antiguas, piedras que parecían haber estado allí desde antes de que el pueblo existiera. El aire olía a azufre y a algo más, algo podrido que le hizo sentir náuseas. Eusebio se paró en el centro del claro y, sin saber muy bien qué hacer, gritó al vacío: «Si hay alguien aquí, si hay algo que pueda ayudarme, lo que sea, estoy dispuesto a pagar el precio». Las palabras resonaron en el silencio de la noche como una blasfemia. Y entonces el silencio se hizo aún más profundo, más denso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. «No pasó nada durante unos minutos», dijo Eusebio, con los ojos fijos en el suelo. «Pensé que era un tonto, que había subido hasta allí por nada, pero entonces lo sentí. Un frío que no venía del aire sino de adentro, como si algo hubiera entrado en mi pecho. Y luego lo vi. No era un hombre, no era un animal. Era una forma, una sombra que se movía contra la oscuridad. Tenía una presencia que me hizo caer de rodillas. No podía verle el rostro, pero sabía que me estaba mirando. Y cuando habló, su voz sonaba como si viniera de todas partes al mismo tiempo, grave, antigua, como el rumor de la tierra moviéndose bajo mis pies. Remedios se santiguó al escuchar eso. Sabía exactamente qué tipo de entidad era, y sabía lo peligroso que era tratar con ella. «¿Qué te dijo?», preguntó Remedios, aunque ya intuía la respuesta. Eusebio tragó saliva. Me dijo: «Has llamado, y yo he respondido. ¿Qué es lo que deseas, hombre desesperado?». Y yo le dije que necesitaba prosperidad, que necesitaba salvar a mi familia, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Y entonces él se rió. Fue una risa que me heló la sangre, una risa que parecía burlarse de toda mi existencia. Y me dijo: «Te daré 7 años de prosperidad. Todo lo que toques se convertirá en abundancia. Tus tierras florecerán, tu ganado se multiplicará, y el dinero llegará a tus manos como si fuera llamado por ti. Pero al final de esos 7 años, tu alma será mía, no tu cuerpo. Tu alma servirás en mi reino por toda la eternidad». Remedios cerró los ojos por un momento. El pacto clásico.
7 años de prosperidad a cambio del alma. Era uno de los tratos más comunes y más peligrosos que existían en el mundo espiritual. Estas entidades no eran demonios en el sentido cristiano, aunque muchos las llamaran así. Eran seres anteriores, seres que habitaban en los pliegues de la realidad, donde las leyes naturales no aplicaban. Y cuando hacían un trato, lo cumplían al pie de la letra. Pero también exigían el pago completo, sin excepciones, sin misericordia. Yo acepté, dijo Eusebio con voz rota. Dios me perdone, pero acepté. Estaba tan desesperado que no pensé en las consecuencias. Solo pensé en salvar a mi familia. Y al día siguiente todo cambió. Las lluvias regresaron. Mis tierras revivieron. El ganado que había sobrevivido empezó a multiplicarse de forma casi milagrosa. La gente venía a comprarme productos y todo lo que vendía me dejaba ganancias enormes. En menos de un año pasé de ser un hombre arruinado a ser uno de los más prósperos de la región. Mi esposa se curó, mis hijos volvieron a sonreír y yo me convencí de que había hecho lo correcto. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba, dejando surcos brillantes en su piel grisácea. Pero los 7 años pasaron volando, continuó, y hace 3 meses, en el aniversario exacto del pacto, empecé a sentirlo. Primero fueron los sueños. Sueños donde esa sombra volvía y me recordaba que el plazo estaba por cumplirse. Luego empecé a sentir un vacío en el pecho, como si algo me estuviera arrancando pedazos de mí mismo. Mi cuerpo empezó a debilitarse sin razón médica. Los doctores no encontraban nada malo, pero yo sabía lo que estaba pasando. Mi alma estaba siendo arrancada poco a poco, y cada noche, cuando cierro los ojos, lo veo. Está esperando, y sé que cuando llegue el día final me llevará. Eusebio sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Era la confesión más completa y dolorosa que había hecho en su vida. Remedios se levantó y colocó una mano sobre el hombro de Eusebio. «Escúchame bien», dijo con voz firme. «Lo que hiciste no tiene vuelta atrás, pero eso no significa que estés completamente perdido. Existe un ritual, uno que solo se menciona en los textos más antiguos. Es un ritual de extracción espiritual. No es una limpia común, ni una curación simple. Es una batalla directa contra la entidad que hizo el pacto contigo. Voy a entrar en el plano donde habita esa cosa, y voy a intentar negociar, o si es necesario, arrancar el pacto de raíz. Pero necesito que entiendas algo. Esto puede salir muy mal. Si fallo, no solo perderás tu alma, sino que yo también puedo quedar atrapada en ese plano. Y si logro romper el pacto, habrá consecuencias. Las entidades como esa no perdonan. Siempre cobran, de una forma u otra. Su voz era dura, pero honesta. No había espacio para falsas esperanzas. Eusebio levantó la mirada. «No tengo nada más que perder, señora Remedios. Si usted está dispuesta a intentarlo, yo acepto cualquier consecuencia. Prefiero enfrentar lo que venga que seguir siendo devorado así, poco a poco». Remedios asintió. «Entonces empezaremos ahora. Tengo 3 días para prepararme. Durante ese tiempo, tú te quedarás aquí, dentro del círculo de protección. No saldrás por ningún motivo. Yo traeré todo lo que necesitamos, y cuando llegue la noche del 3er día, haremos el ritual. Reza, Eusebio. Reza a quien sea que todavía te escuche, porque lo que viene es algo que ninguno de los dos ha enfrentado antes». Afuera, el cielo se había oscurecido de nuevo, aunque apenas era mediodía. Las nubes se movían en espirales lentas, como si algo las estuviera observando desde arriba. Remedios miró por la ventana
y supo que la entidad ya estaba al tanto de sus intenciones y que no se quedaría de brazos cruzados. La guerra había comenzado. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de un naranja enfermizo, Remedios se dirigió a la parte más antigua de su rancho. Era un cuarto pequeño al que pocos tenían acceso, un lugar donde guardaba lo más sagrado de su oficio, los cuadernos de su abuela, manuscritos amarillentos que olían a tiempo y a secretos bien guardados. Las páginas estaban escritas con tinta negra y en algunos casos con tinta roja, que Remedios sabía que no era tinta en absoluto. Era sangre mezclada con ceniza de copal, una tradición que las curanderas más antiguas usaban para sellar los conocimientos más peligrosos. Estos cuadernos no eran simples recetarios de remedios caseros, eran mapas espirituales, guías para navegar en territorios donde la vida y la muerte se entrelazaban de formas que desafiaban toda lógica. Remedios encendió una vela blanca y se sentó en el suelo, con los cuadernos apilados frente a ella. Sabía que lo que buscaba estaba en algún lugar de esas páginas, pero no recordaba exactamente dónde. Su abuela le había hablado de ese ritual solo una vez, cuando Remedios tenía 16 años y acababa de presenciar su primera limpia espiritual completa. «Hay cosas que no se deben tocar», le había dicho la anciana con voz grave. «Hay pactos que, una vez sellados, están protegidos por fuerzas que no comprenderás jamás. Pero si algún día te encuentras con alguien que realmente necesita ser liberado, y si estás dispuesta a arriesgar tu propia alma, entonces busca en el cuaderno de tapas negras. Allí está el ritual de los 3 planos». Remedios nunca había abierto ese cuaderno, hasta ahora. Lo encontró al fondo de la pila, cubierto de polvo. La tapa estaba hecha de cuero oscuro, tan viejo que se desmoronaba al tacto. Cuando lo abrió, el olor a tierra mojada y a algo más antiguo, algo casi putrefacto, invadió el cuarto. Las primeras páginas estaban escritas en español antiguo, con caligrafía temblorosa que delataba la edad de quien lo escribió. Pero conforme avanzaba, Remedios notó que algunas secciones estaban escritas en una lengua que no reconocía del todo, una mezcla de palabras en náhuatl, en maya y en dialectos que ya no se hablaban. Su abuela había aprendido de su propia abuela, y ésta de la suya, en una cadena que se perdía en la noche de los tiempos. El conocimiento había sido transmitido en secreto, de mujer a mujer, porque estos rituales no eran para cualquiera, eran para quienes estaban dispuestas a cargar con las consecuencias. Remedios pasó las páginas con cuidado hasta que encontró lo que buscaba. El título estaba escrito en letras rojas: Ritual de extracción del pacto sellado. Debajo había una advertencia que le heló la sangre. Este ritual solo debe ser realizado cuando el alma del pactuante esté a punto de ser cobrada. Requiere 3 días de preparación absoluta. El curandero entrará en el plano intermedio, donde habitan las entidades del pacto. Allí deberá enfrentarse directamente a la entidad y negociar, o si es necesario, romper el sello espiritual por la fuerza. El riesgo es total. Si el curandero falla, su propia alma quedará atrapada en ese plano, sirviendo a la entidad por toda la eternidad. Si tiene éxito, parte de la deuda espiritual se transferirá a él. No hay ritual sin precio. No hay liberación sin sacrificio. Remedios leyó las instrucciones completas 3 veces. Cada vez que lo hacía, sentía el peso de lo que estaba a punto de intentar. El ritual requería una preparación meticulosa que no admitía errores. Primero, ella debía ayunar durante 3 días completos,
consumiendo únicamente agua bendecida con sal de mar. Esto purificaría su cuerpo y fortalecería su espíritu para lo que vendría. Segundo, debía recolectar elementos específicos de la naturaleza, cada uno con un propósito simbólico y espiritual. Agua de un manantial virgen, es decir, de una fuente que nunca hubiera sido tocada por manos humanas. Copal puro, sin mezclas, para abrir los portales entre los planos. Ruda fresca para protección. Romero seco para limpieza. Huevos de gallina negra que absorberían las energías negativas. Sal de mar sin refinar para trazar el círculo de protección. Y velas de diferentes colores, blancas para la pureza, rojas para la batalla espiritual y negras para confrontar a la oscuridad en su propio territorio. Pero eso no era todo. El ritual también requería que Remedios preparara un altar específico orientado hacia el norte, la dirección asociada con lo desconocido y lo oscuro en muchas tradiciones antiguas. En el centro del altar debía colocar una vasija de barro con tierra de cementerio, tierra que guardara memoria de los muertos. Alrededor de la vasija debía trazar símbolos de protección con ceniza de copal mezclada con su propia sangre. Estos símbolos actuarían como sellos que impedirían que otras entidades entraran durante el ritual. Y finalmente, necesitaba un objeto personal de Eusebio, algo que hubiera llevado consigo el día que hizo el pacto. Ese objeto sería el ancla espiritual que le permitiría a Remedios seguir el rastro del pacto hasta su origen. Remedios cerró el cuaderno y se quedó sentada en la oscuridad del cuarto, con solo la luz de la vela iluminando su rostro. Sabía que lo que estaba a punto de hacer iba contra todos los instintos de supervivencia que había desarrollado en 40 años de curanderismo. Los curanderos sabían cuándo retirarse, cuándo no meterse en asuntos que los sobrepasaban. Pero también sabían que había momentos en los que retirarse significaba condenar a alguien a un destino peor que la muerte. Y Eusebio estaba en uno de esos momentos. Si ella no hacía nada, su alma sería arrastrada al plano donde habitaba esa entidad oscura, y allí sufriría por toda la eternidad. Remedios no podía permitir eso. No si había una oportunidad, por pequeña que fuera, de salvarlo. Se levantó y salió del cuarto con el cuaderno bajo el brazo. Eusebio estaba sentado en la sala, con la mirada perdida en las llamas de una veladora. Cuando la vio entrar, levantó los ojos con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Encontró algo?, preguntó con voz débil. Remedios asintió. Encontré el ritual. Es peligroso, más peligroso de lo que imaginaba. Pero es posible. Ahora necesito que me digas algo. El día que subiste al cerro y hiciste el pacto, ¿llevabas algo contigo? ¿Algo que aún conserves? Eusebio pensó por un momento, frunciendo el ceño. Luego su rostro se iluminó levemente. Mi rosario. Llevaba el rosario de mi madre. Lo tenía en el bolsillo cuando subí al cerro. Después del pacto nunca lo volví a usar, pero lo guardé en un cajón de mi casa. Sentía que ya no era digno de llevarlo. Ese rosario es lo que necesito, dijo Remedios. Es el objeto que conecta tu alma con el momento del pacto. Mañana al amanecer irás a tu casa, lo traerás aquí, y luego no volverás a salir de este rancho hasta que termine todo. ¿Entendido? Eusebio asintió. Entendido, señora Remedios. Ella colocó el cuaderno sobre la mesa y comenzó a hacer una lista de todo lo que necesitaba recolectar. Escribió cada ingrediente con letra clara, sabiendo que no podía permitirse olvidar nada. Un solo error, un solo elemento faltante, y el ritual fallaría. Y si el ritual fallaba, ambos estarían perdidos. Esa noche,
Remedios salió del rancho por primera vez en días. Caminó hacia el monte, guiándose solo por la luz de la luna. Necesitaba encontrar el manantial virgen, y sabía que había 1 a 3 horas de camino, escondido entre las rocas de una barranca. Era un lugar al que pocos llegaban, un lugar donde el agua brotaba directamente de la tierra, sin haber sido tocada por nadie. Cuando llegó, ya era pasada la medianoche. El manantial era pequeño, apenas un hilo de agua que caía entre las piedras, pero el sonido era cristalino, puro. Remedios se arrodilló frente a él, sacó una botella de vidrio que había traído consigo y llenó el recipiente con el agua helada. Mientras lo hacía, rezó en voz baja, pidiendo permiso a los espíritus del lugar para llevarse ese don. No se tomaba nada de la naturaleza sin pedir permiso primero. Esa era una de las primeras lecciones que su abuela le había enseñado. De regreso al rancho, con la botella de agua bien cerrada, Remedios sintió una presencia siguiéndola. No era algo que pudiera ver, pero lo sentía, como una sombra que caminaba unos pasos detrás de ella. Era la entidad. Sabía lo que Remedios estaba planeando y no estaba contenta. El aire se había vuelto más frío y cada paso que daba parecía requerir más esfuerzo, como si algo intentara detenerla. Pero Remedios no se detuvo. Siguió caminando, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el camino. Cuando llegó al rancho, cruzó rápidamente el umbral y cerró la puerta detrás de ella. El círculo de sal que había trazado alrededor de la casa brilló levemente por un momento y la presencia se quedó afuera, esperando, observando. Remedios colocó la botella de agua sobre el altar y se dejó caer en una silla, exhausta. Faltaban 2 días para el ritual. 2 días para recolectar todo lo demás, para prepararse física y espiritualmente, para fortalecer su alma lo suficiente como para enfrentar lo que vendría. Sabía que no dormiría bien en esos 2 días. Sabía que la entidad intentaría entrar en sus sueños, intentaría debilitarla, intentaría hacerla dudar. Pero también sabía que no podía permitirse el lujo de flaquear. Eusebio dependía de ella. Y aunque nunca lo diría en voz alta, una parte de Remedios sentía que esto era una prueba para ver si realmente era digna del legado que su abuela le había dejado. Una prueba que definiría quién era ella como curandera. Y no pensaba fallar. El primer día de preparación comenzó antes del amanecer. Remedios se despertó con las primeras luces del alba, cuando el cielo todavía era de un color violeta profundo y las estrellas comenzaban a desvanecerse. No había dormido más de 2 horas, pero su mente estaba completamente despierta, alerta, como si su cuerpo supiera que no había tiempo para el descanso. Se levantó, se lavó el rostro con agua fría y se vistió con ropa blanca, el color de la pureza. Desde ese momento hasta que terminara el ritual, no probaría bocado. Solo bebería agua bendecida con sal de mar, un líquido que purificaría su cuerpo y fortalecería su espíritu para lo que vendría. El ayuno no era solo físico, era un acto de sacrificio, una forma de demostrar su compromiso con las fuerzas superiores que necesitaría invocar. Eusebio había regresado al rancho poco después del amanecer, trayendo consigo el rosario de su madre. Era un objeto sencillo, hecho con cuentas de madera, gastadas por el tiempo, y una cruz de plata que había perdido su brillo. Cuando se lo entregó a Remedios, ella lo sostuvo con cuidado, sintiendo de inmediato el peso espiritual que cargaba. Ese rosario había sido testigo del pacto. Había estado en el bolsillo de Eusebio cuando selló su destino con la entidad oscura, y ahora guardaba el rastro de ese momento,
como una cicatriz invisible que conectaba el presente con el pasado. Remedios lo colocó en el centro del altar provisional que había preparado, rodeándolo de velas blancas. Ese objeto sería el ancla que le permitiría seguir el hilo del pacto hasta su origen, hasta el momento exacto en que Eusebio había entregado su alma. Durante el primer día, Remedios se dedicó a recolectar los elementos que aún le faltaban. Salió del rancho al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, y caminó hacia el monte en busca de ruda fresca. La ruda era una planta poderosa, conocida por su capacidad de alejar las energías negativas y proteger a quien la portaba. Remedios la encontró creciendo en una ladera rocosa, lejos del camino principal. Cortó varios manojos con un cuchillo de plata, nunca de hierro, porque el hierro podía contaminar la energía de la planta. Mientras cortaba, rezaba en voz baja, pidiendo permiso a la tierra por tomar lo que necesitaba. Luego buscó romero, esa hierba que crecía cerca de los arroyos secos y que tenía el poder de limpiar y purificar. Encontró un arbusto grande, con hojas de un verde intenso, que olían a incienso cuando las frotaba entre sus dedos. Cortó lo suficiente para llenar una bolsa de tela y continuó su camino, pero no estaba sola. Mientras caminaba por el monte, Remedios podía sentir la presencia siguiéndola de nuevo. Era más intensa que la noche anterior, más atrevida. El aire a su alrededor se había vuelto pesado y los pájaros habían dejado de cantar. El silencio era antinatural, opresivo, como si el monte entero estuviera conteniendo la respiración. En un momento, Remedios se detuvo y se giró bruscamente, mirando hacia el camino que acababa de recorrer. No vio nada, pero sabía que algo estaba allí, observándola desde las sombras. «No me asustas», dijo en voz alta con firmeza. «Puedes seguirme todo lo que quieras, pero no vas a detenerme. Ese hombre merece una oportunidad, y voy a dársela». El silencio se hizo aún más profundo, y luego, como si algo hubiera aceptado el desafío, el viento sopló con fuerza, arrancando hojas secas de los árboles y levantando polvo del camino. Remedios se santiguó y continuó caminando, sin mirar atrás. Al regresar al rancho, encontró a Eusebio sentado en el mismo lugar donde lo había dejado, con la mirada perdida en el vacío. Su piel había adquirido un tono aún más grisáceo, y sus ojos estaban hundidos en las cuencas, como si algo los estuviera succionando desde adentro. Remedios supo de inmediato que la entidad estaba apretando su agarre, acelerando el proceso de extracción del alma. No le quedaba mucho tiempo, tal vez 2 días, 3 a lo sumo. El ritual tenía que hacerse en la noche del tercer día, sin falta. Cualquier retraso significaría la muerte espiritual de Eusebio, y entonces no habría nada que hacer. Esa noche, Remedios comenzó a preparar el altar definitivo. Siguiendo las instrucciones del cuaderno de tapas negras, lo orientó hacia el norte, la dirección de lo desconocido. En el centro colocó una vasija de barro llena de tierra de cementerio, tierra que había recolectado años atrás de la tumba de su abuela, con permiso y bendiciones. Esa tierra guardaba memoria de los muertos y serviría como puente entre el mundo de los vivos y el plano donde habitaba la entidad. Alrededor de la vasija, Remedios trazó símbolos de protección con ceniza de copal, mezclada con 3 gotas de su propia sangre, extraída con una aguja de plata. Los símbolos eran antiguos, heredados de generaciones de curanderas, y representaban sellos espirituales que impedirían que otras entidades entraran durante el ritual. Cada trazo tenía que ser perfecto, preciso. Un solo error
y el sello se rompería, dejando una puerta abierta para que cualquier cosa entrara. El segundo día fue aún más intenso. Remedios no había comido nada, y su cuerpo comenzaba a sentir los efectos del ayuno. Tenía la boca seca, la cabeza le daba vueltas, y cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Pero sabía que eso era parte del proceso. El ayuno debilitaba el cuerpo, pero fortalecía el espíritu, haciendo que fuera más fácil cruzar el velo entre los planos. Pasó la mayor parte del día rezando frente al altar, recitando oraciones en español, en latín y en las lenguas antiguas que su abuela le había enseñado. Las palabras fluían de su boca como un río constante, creando una barrera de protección alrededor del rancho. Eusebio, desde su rincón, la observaba con una mezcla de asombro y terror. Nunca había visto a nadie rezar con tanta intensidad, con tanta entrega. Era como si Remedios estuviera librando una batalla invisible, y en cierto modo, así era. Durante la tarde del segundo día, Remedios salió una vez más para conseguir el último elemento que le faltaba: huevos de gallina negra. No eran fáciles de encontrar. Las gallinas negras eran raras, y sus huevos tenían propiedades especiales para absorber energías negativas. Remedios sabía de una familia que vivía en las afueras del pueblo y que criaba ese tipo de aves. Caminó durante 2 horas bajo el sol abrasador hasta llegar a su casa. La anciana que la recibió no hizo preguntas. Conocía a Remedios, conocía su trabajo, y cuando la curandera le pidió 3 huevos de gallina negra, simplemente asintió y se los entregó envueltos en un paño blanco. «Que Dios te acompañe en lo que vas a hacer», le dijo la anciana con voz grave. Remedios le agradeció y regresó al rancho, sintiendo el peso de esos huevos como si cargara con piedras preciosas. Esa noche las cosas empeoraron. Eusebio comenzó a tener convulsiones. Su cuerpo se retorcía en la silla y de su boca salían sonidos guturales que no eran suyos. Remedios corrió hacia él, colocó sus manos sobre su frente y comenzó a rezar con voz firme. El cuerpo de Eusebio se tensó, como si algo lo estuviera jalando desde adentro, y luego, de repente, se quedó inmóvil. Cuando abrió los ojos, ya no eran los suyos. Eran ojos oscuros, sin pupila, que miraban a Remedios con una frialdad que helaba la sangre. «No podrás salvarlo», dijo una voz que no era la de Eusebio. Era una voz múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. «Es mío. Sellamos el pacto con su voluntad, y ahora le toca pagar. Si intentas interferir, curandera, te llevaré contigo». Remedios no se inmutó. Miró directamente a esos ojos oscuros y respondió con voz firme: «Ya veremos quién se lleva a quién». Los ojos de Eusebio parpadearon, y cuando volvieron a abrirse, eran normales de nuevo. Él jadeaba, confundido, sin recordar lo que acababa de pasar. Remedios lo ayudó a recostarse en el petate que había preparado para él y le colocó un paño húmedo en la frente. «Descansa», le dijo con suavidad. «Mañana por la noche haremos el ritual. Y pase lo que pase, no te rindas. Lucha por tu alma, Eusebio. Lucha con todo lo que tienes». Eusebio asintió débilmente, demasiado agotado para hablar. El tercer día llegó con una quietud inquietante. No había viento, no había nubes, y el sol brillaba con una intensidad cegadora. Remedios pasó el día terminando los últimos preparativos. Colocó velas de diferentes colores alrededor del altar, blancas para la pureza, rojas para la batalla espiritual que estaba por librar, y negras para confrontar a la oscuridad en su propio territorio. Cada vela fue ungida con aceite de oliva bendecido
y marcada con símbolos de protección. Luego preparó el círculo de protección definitivo, trazándolo con sal de mar alrededor del espacio donde realizaría el ritual. El círculo era grande, lo suficiente para que tanto ella como Eusebio pudieran estar dentro. Una vez trazado, ese círculo no debía romperse bajo ninguna circunstancia. Era la última barrera entre ellos y lo que vendría. Cuando el sol comenzó a descender y el cielo se tiñó de naranja y púrpura, Remedios supo que había llegado el momento. Encendió todas las velas del altar y el rancho se llenó de una luz temblorosa que proyectaba sombras danzantes en las paredes. El olor a copal era tan intenso que casi se podía masticar. Eusebio, pálido y tembloroso, se colocó en el centro del círculo, siguiendo las instrucciones de Remedios. Ella tomó los huevos de gallina negra, los manojos de ruda y romero, y el rosario que ahora brillaba con una luz extraña. Todo estaba listo. No había vuelta atrás. Remedios miró a Eusebio una última vez y dijo: «Es hora». Afuera, la noche cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el sol de un soplido. Y con la oscuridad llegó el silencio. Un silencio absoluto, total, que presagiaba la tormenta que estaba por desatarse. La noche había caído como una losa de piedra sobre el rancho. No había estrellas, no había luna, solo una oscuridad densa y opresiva que parecía tener peso propio. Remedios encendió la última vela del altar, una vela negra que representaba su disposición a enfrentar a la oscuridad en su propio territorio. La llama tembló por un momento, como si algo intentara apagarla, pero luego se estabilizó, proyectando sombras inquietas en las paredes de adobe. El aire dentro del rancho estaba cargado con el olor del copal, tan intenso que cada respiración dejaba un sabor amargo en la boca. Remedios respiró profundo, llenando sus pulmones con ese humo sagrado, dejando que purificara su interior y fortaleciera su espíritu para lo que estaba por venir. Eusebio estaba de pie en el centro del círculo de sal, temblando. Su piel había adquirido un tono cadavérico, casi transparente, y se podían ver las venas azuladas bajo la superficie. Sus ojos estaban hundidos profundamente en las cuencas, y cuando miraba a Remedios, había en ellos una mezcla de esperanza desesperada y terror absoluto. Sabía que esta era su última oportunidad. Si el ritual fallaba, su alma sería arrastrada esa misma noche al plano oscuro, donde la entidad lo esperaba. No habría otra oportunidad, no habría más tiempo. Era ahora o nunca. Remedios se acercó a él y colocó una mano sobre su hombro, sintiendo el frío antinatural que emanaba de su cuerpo. «Escúchame bien», le dijo con voz firme. «Lo que viene ahora va a ser intenso. Vas a sentir cosas que nunca has sentido. Vas a ver cosas que no deberías ver. Pero tienes que mantenerte dentro del círculo. No importa lo que pase, no importa lo que veas o escuches. No salgas del círculo, ¿entendido?» Eusebio asintió, incapaz de hablar. Remedios lo guió para que se sentara en el suelo, en el centro exacto del círculo, con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas. Luego tomó el rosario de su madre, ese objeto que había sido testigo del pacto, y lo colocó en las manos de Eusebio. En el momento en que sus dedos tocaron las cuentas de madera, sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. Fue como si el rosario estuviera vivo, como si guardara la memoria de ese momento terrible en el cerro, cuando Eusebio había entregado su alma. Remedios vio el destello de reconocimiento en los ojos de Eusebio y supo que él también lo había sentido. El ancla estaba activada. Ahora solo faltaba seguir el rastro
hasta el origen del pacto. Remedios se colocó frente al altar, de espaldas a Eusebio, y comenzó el ritual. Primero tomó uno de los huevos de gallina negra y lo pasó lentamente por todo el cuerpo de Eusebio, desde la coronilla hasta los pies, recitando oraciones en voz baja. El huevo absorbía las energías negativas que rodeaban a Eusebio, y conforme lo hacía, se iba volviendo más pesado, más frío. Cuando terminó de pasarlo por todo su cuerpo, Remedios rompió el huevo en un vaso de agua que había preparado con antelación. Lo que salió no era una yema normal, era una masa oscura, casi negra, que se hundió en el agua como plomo. Hebras rojas flotaban en el líquido, formando patrones que parecían letras en un idioma que Remedios no podía leer, pero que reconocía como algo antiguo, algo anterior a cualquier lengua humana. Era la firma de la entidad, la marca que había dejado en el alma de Eusebio cuando sellaron el pacto. «Está aquí», murmuró Remedios. «Ya sabe lo que estamos haciendo». Como si sus palabras fueran una invocación, el aire dentro del rancho cambió. La temperatura bajó de golpe y el aliento de ambos se hizo visible en pequeñas nubes de vapor. Las velas parpadearon al unísono y por un momento todas estuvieron a punto de apagarse. Pero Remedios levantó las manos y pronunció palabras en la lengua antigua que su abuela le había enseñado, palabras que resonaron en el espacio como un trueno lejano. Las llamas se estabilizaron, pero ahora ardían con una intensidad extraña, proyectando sombras que no correspondían con los objetos del rancho. Eran sombras de cosas que no estaban allí, o al menos no en el plano visible. Remedios continuó. Tomó los manojos de ruda y romero, los encendió con una de las velas y dejó que el humo envolviera a Eusebio. El olor era penetrante, casi insoportable, pero era necesario. Ese humo limpiaba, purificaba, creaba una barrera temporal entre Eusebio y las fuerzas que intentaban arrastrarlo. Mientras el humo subía en espirales lentas, Remedios comenzó a cantar. No era un canto en español, ni siquiera en una lengua que pudiera identificarse fácilmente. Era un canto gutural, rítmico, que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Las palabras vibraban en el aire, y con cada frase el rancho entero parecía resonar, como si las paredes mismas estuvieran respondiendo al llamado. Eusebio sintió que algo dentro de él se movía, algo que había estado dormido o atrapado. Era su alma, respondiendo al canto, intentando liberarse. Pero entonces la entidad respondió. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, independientes de las llamas. Se retorcían y se estiraban, tomando formas que no eran del todo humanas ni del todo animales. Eran formas imposibles, geometrías que dolían a la vista. Y de esas sombras surgió un sonido. No era un sonido que se pudiera describir fácilmente. Era como un susurro multiplicado 1000 veces, como el roce de algo áspero contra piedra, como el gemido de algo que nunca debió tener voz. Ese sonido llenó el rancho, haciendo vibrar los objetos sobre el altar. El vaso con el huevo roto comenzó a temblar, y el líquido dentro se agitó, como si algo estuviera tratando de salir de él. Eusebio cerró los ojos con fuerza, apretando el rosario entre sus manos. Podía sentir la presencia ahora, más cerca que nunca. Era la misma presencia que había conocido en el cerro, la misma que lo había visitado en sus pesadillas durante los últimos 3 meses. Pero ahora estaba aquí, materializada, furiosa. Podía sentir su ira como una ola de calor abrasador que contrastaba con el frío del aire. «Es mío», dijo la voz, y esta vez no salió de la boca de Eusebio.
Salió del aire mismo de las paredes, del suelo. Era una voz múltiple, como si 100 entidades hablaran al mismo tiempo. Sellamos el pacto. Él aceptó. No puedes romper lo que fue dado voluntariamente. Las palabras retumbaron en el rancho, con una autoridad que hacía temblar los cimientos. Remedios no se detuvo. Sabía que la entidad intentaría intimidarla, intentaría hacerla dudar. Pero ella había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Continuó cantando, elevando su voz por encima del susurro múltiple de la entidad. Tomó el rosario de las manos de Eusebio y lo sostuvo en alto, como si fuera un arma. Las cuentas de madera comenzaron a brillar con una luz tenue, una luz que no venía de las velas, sino de algo más profundo, algo que el rosario había guardado durante todos esos años. Era la fe de la madre de Eusebio, la fe que ella había depositado en ese objeto cada vez que rezaba. Y esa fe, aunque débil, era suficiente para usarla como ancla. Remedios comenzó a recitar el Padre Nuestro, pero no en español. Lo recitó en latín, en náhuatl, en las lenguas antiguas, mezclando tradiciones, creando un escudo de palabras sagradas que golpeaba a la entidad como martillazos. La respuesta fue inmediata y violenta. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, dejando el rancho en oscuridad absoluta. Pero en esa oscuridad algo brillaba. Eran ojos, docenas de ojos que flotaban en el aire, observando desde todos los ángulos. No eran ojos humanos, eran ojos sin pupila, sin iris, solo esferas brillantes que emanaban una luz fría y muerta. Remedios podía sentir esas miradas clavándose en ella, evaluándola, buscando debilidades. Pero no se movió. Extendió una mano hacia el altar. Encontró a tientas una de las velas blancas y la encendió de nuevo con un fósforo que guardaba en su bolsillo. La llama parpadeó y luego se estabilizó. Y con esa luz los ojos retrocedieron, pero no desaparecieron. Seguían allí, en los bordes de la oscuridad, esperando. «No me asustas», dijo Remedios en voz alta, con una firmeza que no sentía completamente, pero que proyectó con toda su voluntad. «He caminado en lugares más oscuros que este. He enfrentado espíritus que harían que tú parecieras un simple espanto. Si quieres a este hombre, vas a tener que pasar por mí primero». Las palabras resonaron en el rancho, y por un momento el silencio fue total. Luego, la voz de la entidad volvió, pero esta vez sonaba diferente. Sonaba divertida. «Curandera valiente», dijo con un tono que era casi una risa. «Muy bien, entonces ven al lugar donde habito. Ven al plano intermedio y negocia conmigo cara a cara. Pero te advierto, si entras tal vez no salgas, y si sales no saldrás completa». Era una invitación y una amenaza al mismo tiempo. Remedios sabía que había llegado el momento decisivo. Para romper el pacto, tenía que hacer lo que ningún curandero en su sano juicio haría. Tenía que proyectar su espíritu fuera de su cuerpo y entrar en el plano intermedio, ese lugar entre la vida y la muerte, donde habitaban las entidades oscuras. Era el paso más peligroso del ritual, el punto sin retorno. Si su espíritu quedaba atrapado allí, su cuerpo caería en un coma del que nunca despertaría. Pero no había otra opción. El pacto estaba sellado en ese plano, y sólo allí podía romperse. Remedios se sentó en el suelo, frente a Eusebio, y cerró los ojos. Colocó el rosario entre ambos, creando un puente espiritual. Luego comenzó a respirar lentamente, profundamente, desacelerando su corazón, llevando su cuerpo a un estado de trance profundo. Eusebio la observaba aterrado. Podía ver cómo el cuerpo de Remedios se iba quedando inmóvil, como si fuera una estatua.
Su respiración se volvió casi imperceptible, y sus ojos, aunque cerrados, se movían rápidamente bajo los párpados, como si estuviera viendo cosas que él no podía ver. Y entonces algo salió de ella. No era visible, no era tangible, pero Eusebio lo sintió. Era como si una parte de Remedios hubiera abandonado su cuerpo y ahora flotara en el aire. El rosario entre ambos comenzó a brillar intensamente y las sombras en las paredes se agitaron con furia. La entidad sabía que Remedios había cruzado el umbral. Ahora estaba en su territorio y la batalla real estaba por comenzar. Remedios ya no estaba en el rancho, o al menos una parte de ella ya no estaba allí. Su espíritu había atravesado el velo, ese umbral invisible que separa el mundo de los vivos del plano intermedio donde habitan las entidades que no son ni vivas ni muertas. Lo primero que sintió fue el frío. No era el frío del invierno ni el frío de la noche. Era un frío que venía de adentro, que congelaba la esencia misma de su ser. El plano intermedio no tenía luz como la conocemos. Había una luminiscencia gris, enfermiza, que parecía emanar de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No había suelo firme bajo sus pies, solo una superficie que se sentía como niebla solidificada, algo que cedía levemente con cada paso, pero que nunca se rompía del todo. El paisaje, si es que podía llamarse así, era imposible. Estructuras que desafiaban toda lógica se alzaban en la distancia, torres que se doblaban sobre sí mismas, escaleras que subían y bajaban al mismo tiempo, puertas que flotaban en el aire sin marco ni soporte. Era un lugar construido con geometrías que no debían existir, con leyes que no correspondían al mundo físico. Remedios sabía que su mente intentaría rechazar lo que veía, intentaría imponer orden donde no lo había, pero se obligó a aceptarlo, a dejar que su percepción se adaptara a este lugar antinatural. No podía permitirse el lujo de la locura. No todavía. Tenía una misión, y cada segundo que pasaba en este plano era un segundo menos de vida en su cuerpo físico. Entonces lo vio, la entidad. No tenía forma definida. Era una masa de sombras que se retorcían y cambiaban constantemente, como si miles de serpientes negras se entrelazaran formando un cuerpo que nunca era el mismo dos veces. Pero en el centro de esa masa había algo que podría llamarse rostro. No tenía rasgos humanos, pero había ojos, 3 ojos que brillaban con una luz roja intensa, como brasas encendidas en medio de la oscuridad. Esos ojos la observaban con una inteligencia antigua, una inteligencia que había existido mucho antes de que el primer humano caminara sobre la tierra. Y cuando la entidad habló, su voz resonó en el espacio como un trueno subterráneo. «Curandera», dijo, y la palabra hizo temblar el suelo neblinoso bajo los pies de Remedios. «Has venido a mi reino. Aquí tus oraciones no tienen poder. Aquí yo soy la ley». Remedios se mantuvo firme. Sabía que mostrar miedo en este lugar era equivalente a firmar su propia sentencia de muerte. Las entidades del plano intermedio se alimentaban del miedo. Lo usaban como combustible para fortalecer su poder. Así que, en lugar de retroceder, dio un paso adelante. «Vengo por el alma de Eusebio Cortés», dijo con voz clara, aunque sentía que las palabras salían de ella como si las estuviera gritando contra un viento huracanado. «El pacto que hiciste con él fue sellado bajo engaño. Él no comprendía completamente las consecuencias, y por lo tanto ese pacto puede ser anulado». La entidad se rió. Fue una risa que sonaba como el crujir de huesos rompiéndose, como el gemido de algo arrastrándose por una superficie áspera. ¿Engaño? Él pidió prosperidad,
Yo se la di. Él ofreció su alma. Yo la acepté. No hay engaño en un intercambio voluntario. Tú, curandera, no tienes autoridad aquí. Pero Remedios no había venido a negociar. Había venido a pelear. Extendió sus manos frente a ella, y en ese momento el rosario de la madre de Eusebio apareció en su palma, brillando con una luz tenue, pero constante. Era el ancla, el objeto que conectaba este plano con el mundo físico, con el momento exacto en que el pacto había sido sellado. La entidad retrocedió levemente al ver la luz, y sus 3 ojos se entrecerraron con algo que podría interpretarse como molestia. «Eso no te servirá de nada», dijo, pero había una nota de incertidumbre en su voz que antes no estaba. Remedios comenzó a recitar. No eran las oraciones cristianas que había aprendido de niña. Eran palabras más antiguas, palabras que su abuela le había enseñado en secreto, palabras que provenían de las curanderas que habían vivido siglos antes, cuando los dioses antiguos todavía caminaban entre los hombres. Cada palabra era un golpe contra la entidad, cada sílaba una estaca clavándose en su esencia. La batalla había comenzado. La entidad se lanzó hacia Remedios como una ola de oscuridad, y ella levantó el rosario como un escudo. La luz que emanaba del objeto se expandió, creando una barrera temporal que detuvo el avance de la sombra. Pero la fuerza del impacto hizo que Remedios retrocediera varios pasos, casi perdiendo el equilibrio en ese suelo inestable. La entidad rugió, y el sonido fue tan potente que las estructuras imposibles a su alrededor temblaron. «¡Él es mío!», gritó con furia. «Sellamos el pacto con sangre y voluntad. No puedes romper lo que fue dado libremente». Pero Remedios sabía algo que la entidad no esperaba. Sabía que todo pacto, por más fuerte que fuera, tenía un punto débil. Y ese punto débil era la fe. La fe que la madre de Eusebio había depositado en ese rosario cada vez que rezaba por su hijo. Esa fe, aunque pequeña, era suficiente. Mientras esto sucedía en el plano intermedio, en el rancho, el cuerpo físico de Eusebio comenzó a convulsionarse violentamente. Su espalda se arqueó de una forma antinatural, como si algo lo estuviera jalando desde adentro. Sus ojos se abrieron de golpe, pero ya no eran sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupila, sin iris, solo esferas blancas que brillaban con una luz muerta. De su boca comenzaron a salir palabras, pero no eran palabras en español. No eran palabras en ningún idioma humano conocido. Eran sonidos guturales, ásperos, que parecían rasgar su garganta al salir. Era la entidad hablando a través de él, intentando mantener su control sobre el alma que había reclamado. Las velas alrededor del círculo parpadearon con furia, amenazando con apagarse. El humo del copal se arremolinó formando patrones extraños, casi como si tuviera vida propia. Remedios, en el plano intermedio, podía sentir lo que estaba pasando con el cuerpo de Eusebio. Estaba conectada a él a través del rosario, y cada convulsión que él sufría, ella la sentía como un tirón en su propia esencia. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Si la entidad lograba arrancar el alma de Eusebio antes de que ella pudiera romper el pacto, todo estaría perdido. Así que hizo algo que solo los curanderos más poderosos se atrevían a hacer. Invocó a sus ancestros. Llamó a su abuela, a la abuela de su abuela, a todas las curanderas que habían venido antes que ella y que ahora habitaban en algún lugar entre los planos. Y ellas respondieron. Aparecieron como figuras translúcidas alrededor de Remedios, formando un círculo de protección. No hablaban, pero su presencia era suficiente. La entidad retrocedió.
sus 3 ojos brillando con furia renovada. «Esto es trampa», siseó. «No puedes traer ayuda externa al duelo». Pero Remedios sonrió por primera vez desde que había entrado al plano. «No es trampa. Ellas son parte de mí. Siempre lo han sido». Con la ayuda de sus ancestros, Remedios avanzó hacia la entidad. Podía ver ahora los hilos que conectaban a la sombra con el alma de Eusebio. Eran hilos invisibles para ojos normales, pero aquí, en el plano intermedio, eran visibles como cuerdas de luz negra que pulsaban con energía oscura. Había docenas de ellos, cada uno atado a una parte diferente del alma de Eusebio, succionando su esencia poco a poco. Remedios extendió las manos y comenzó a arrancarlos. No era un proceso físico, era un acto de voluntad pura. Cada hilo que arrancaba requería una fuerza mental inmensa, como si estuviera levantando piedras enormes con su mente. Y cada hilo arrancado provocaba un grito de furia en la entidad. «¡No, deténla! ¡Él es mío!». La sombra se lanzó hacia Remedios de nuevo, pero las figuras de sus ancestros intercedieron, formando una barrera que la entidad no podía cruzar. En el rancho, el cuerpo de Eusebio se sacudía con tanta violencia que parecía que se iba a romper. Sangre comenzó a brotar de su nariz, de sus oídos, señales de que su cuerpo físico no podía soportar mucho más la batalla espiritual que se libraba en su interior. Pero entonces algo cambió. Uno por uno, los hilos invisibles que lo ataban al pacto comenzaron a romperse. Y con cada hilo roto, Eusebio sentía que recuperaba una parte de sí mismo, una parte que había sido arrancada y que ahora regresaba. Su respiración, que había sido errática y desesperada, comenzó a estabilizarse. Los sonidos guturales que salían de su boca se convirtieron en gemidos y luego en palabras reconocibles. «Remedios, ayúdame, por favor». Remedios arrancó el último hilo, y en ese momento todo explotó. La entidad lanzó un grito que hizo temblar ambos planos al mismo tiempo. En el rancho, las paredes literalmente se sacudieron, como si un terremoto hubiera golpeado el lugar. Los frascos en los estantes cayeron al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, dejando el lugar en oscuridad total. Y en el plano intermedio, la entidad se retorció sobre sí misma, su forma desintegrándose lentamente. «Maldita seas, curandera», siseó con las últimas fuerzas que le quedaban. «Has roto el pacto, pero recuerda esto, todo acto tiene un precio. Has tomado lo que era mío. Ahora parte de esa deuda es tuya, te marcará, te seguirá. Y cuando llegue tu momento, yo estaré esperando». Y con esas palabras, la entidad se desvaneció, dejando solo un eco de su presencia. Remedios sintió un tirón violento, y de repente estaba de vuelta en su cuerpo. Abrió los ojos con un jadeo, como si hubiera estado bajo el agua durante demasiado tiempo. El rancho estaba en silencio. Las velas se habían apagado, pero la luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas. Eusebio estaba tendido en el suelo, dentro del círculo de sal, respirando débilmente, pero con regularidad. Remedios se arrastró hacia él y colocó una mano sobre su frente. Estaba caliente, no con la fiebre de la enfermedad, sino con el calor de la vida. El pacto había sido roto. Eusebio estaba libre, pero cuando Remedios retiró su mano, vio algo que la heló hasta los huesos. En su palma izquierda había una marca negra, como una quemadura, en forma de 3 líneas entrelazadas. Era la marca de la entidad, la señal de que al romper el pacto había tomado parte de la deuda sobre sí misma. El precio había sido pagado,
pero no por Eusebio. El sol ya estaba alto cuando Eusebio abrió los ojos. No recordaba haberse quedado dormido. Lo último que tenía en la memoria era el dolor, un dolor que parecía arrancarlo desde adentro, como si algo con garras afiladas estuviera desgarrando su alma pedazo a pedazo. Pero ahora ese dolor había desaparecido. Se sentía débil, agotado, como si hubiera corrido durante días sin descanso, pero por primera vez en 3 meses sentía que su cuerpo le pertenecía completamente. No había ese vacío en el pecho, esa sensación de estar siendo devorado lentamente. Se incorporó con dificultad, apoyándose en sus manos, y miró a su alrededor. El rancho estaba en desorden, los frascos rotos en el suelo, las velas consumidas hasta convertirse en charcos de cera, y el olor a copal todavía flotaba en el aire como un recuerdo persistente de lo que había sucedido. Remedios estaba sentada junto al altar, de espaldas a él. Su postura era rígida, antinatural, como si estuviera congelada en ese lugar. Eusebio la llamó con voz débil. «Señora Remedios». «¿Funcionó? Estoy...». Ella no respondió de inmediato. Pasaron varios segundos de silencio tenso antes de que finalmente se girara para mirarlo. Y cuando lo hizo, Eusebio sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Los ojos de Remedios eran los mismos, pero había algo diferente en ellos. Un brillo extraño, casi imperceptible, como si algo más estuviera mirando desde el fondo de sus pupilas. No era una luz física, sino algo más profundo, algo que no debería estar allí. Su rostro estaba pálido, demacrado, y tenía unas ojeras profundas que no estaban la noche anterior. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. «Estás libre», dijo Remedios con voz ronca, como si hablar le costara un esfuerzo inmenso. «El pacto ha sido roto. La entidad ya no tiene poder sobre tu alma. Puedes regresar a tu vida, a tu familia. Vivirás hasta que llegue tu hora natural, sin que nada te arrastre antes de tiempo». Las palabras deberían haber llenado a Eusebio de alegría, de alivio, pero el tono en que fueron dichas era sombrío, cargado de algo que él no podía identificar del todo. Era como si Remedios estuviera leyendo su propia sentencia de muerte, en lugar de anunciar su liberación. Eusebio intentó levantarse, pero sus piernas todavía no tenían fuerza. Se quedó sentado en el suelo, mirándola con una mezcla de gratitud y preocupación creciente. «¿Y usted, señora Remedios, está bien?», preguntó, aunque ya sabía que la respuesta no sería la que esperaba escuchar. Remedios bajó la mirada y extendió su mano izquierda frente a ella. En la palma había una marca que antes no estaba. Era negra, como una quemadura profunda, y tenía una forma extraña. 3 líneas entrelazadas que formaban un símbolo que parecía moverse cuando se miraba directamente, como si estuviera vivo. Eusebio reconoció ese símbolo de inmediato. Lo había visto antes, en sus pesadillas, grabado en la oscuridad del plano donde habitaba la entidad que lo había perseguido. Era la marca del pacto, la firma de la sombra, y ahora estaba en la mano de Remedios. «Cuando rompí el pacto», explicó ella con voz pausada, «la deuda espiritual no desapareció. No se puede simplemente anular. El equilibrio debe mantenerse. Alguien tiene que cargar con el peso de lo que fue roto. Y ese alguien soy yo». Las palabras cayeron en el rancho como piedras arrojadas a un lago en calma, creando ondas de comprensión terrible. Eusebio sintió que algo se rompía dentro de él. No era dolor físico, era algo peor, era la culpa de saber que su salvación había tenido un precio y que ese precio lo estaba pagando alguien más. No puede ser»,
murmuró con voz temblorosa. Usted hizo esto por ayudarme. No es justo que ahora tenga que sufrir por mi culpa. Tiene que haber algo que podamos hacer, algún otro ritual, alguna forma de... Pero Remedios levantó una mano, cortándolo. No hay nada más que hacer, dijo con firmeza. Esto es lo que significa ser curandera, Eusebio. Cargar con el peso de los que ayudo. No es la primera vez que tomo algo sobre mí para salvar a otro, y probablemente no será la última. Pero esta vez, el peso es mayor. Su voz se quebró levemente al final, revelando una vulnerabilidad que ella rara vez mostraba. Remedios cerró la mano, ocultando la marca. Luego se levantó con esfuerzo y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera. El pueblo se veía tranquilo bajo la luz del sol. Las pocas casas dispersas, los caminos de tierra, el cerro viejo en la distancia. Todo parecía igual que siempre, pero ella sabía que nada volvería a ser como antes. Podía sentir la presencia de la entidad, no tan cerca como cuando estaba persiguiendo a Eusebio, pero ahí, en algún lugar, esperando. La marca en su palma pulsaba levemente, como un corazón secundario que latía con un ritmo que no era el suyo. Era un recordatorio constante de que ahora estaba atada a esa cosa, de que había cruzado una línea que no se podía descruzar. La entidad me dijo algo antes de desvanecerse, continuó Remedios sin mirar a Eusebio. Me dijo que cuando llegue mi momento, ella estará esperando. No sé cuánto tiempo tengo, tal vez años, tal vez menos, pero sé que esa sombra estará allí, al final, reclamando lo que ahora considera suyo. El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Eusebio no sabía qué decir. ¿Cómo se agradece a alguien que acaba de sacrificar parte de su alma por ti? ¿Qué palabras podrían ser suficientes para expresar la magnitud de lo que Remedios había hecho? Finalmente, con lágrimas rodando por su rostro, Eusebio dijo lo único que pudo. Gracias por salvarme. No merezco lo que hizo por mí, pero juro que no desperdiciaré esta segunda oportunidad. Viviré bien, cuidaré a mi familia, haré que su sacrificio valga la pena. Remedios se giró para mirarlo, y por un momento una pequeña sonrisa cruzó su rostro cansado. Eso es todo lo que pido, dijo suavemente. Vive, Eusebio, vive bien y no vuelvas a hacer pactos que no puedas cumplir. Y si alguna vez ves a alguien en la misma situación en la que estuviste, adviértele, cuéntale esta historia, que sirva como lección. Eusebio se puso de pie con esfuerzo y se acercó a Remedios. Tomó sus manos entre las suyas, sintiendo el frío antinatural de la marca en su palma izquierda. Si hay algo, lo que sea, que pueda hacer por usted, señora Remedios, solo dígamelo. Mi vida entera está en deuda con usted. Remedios negó con la cabeza. No me debes nada. Lo que hice, lo hice porque era lo correcto. Ahora vete a casa. Tu familia debe estar preocupada. Diles que estuviste enfermo pero que ya estás mejor. No les cuentes lo que realmente pasó. Hay cosas que es mejor dejar sin decir. Eusebio asintió, aunque le dolía en el alma tener que irse sabiendo lo que Remedios ahora cargaba. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. Rezaré por usted, señora Remedios. Todos los días, hasta el último de mi vida, rezaré para que encuentre paz. Y con esas palabras salió del rancho, dejando a Remedios sola con el peso de su decisión. Cuando Eusebio desapareció por el camino de tierra, Remedios se dejó caer en una silla. El agotamiento que había estado conteniendo, finalmente, la golpeó con toda su fuerza. Cerró los ojos y respiró profundo, tratando de aquietar el temblor en sus manos. Sabía que lo que había hecho cambiaría todo.
Ya no era la misma curandera que había sido. Ahora llevaba en su interior una sombra, un pedazo de oscuridad que no le pertenecía, pero que tendría que aprender a vivir con ella. Y esa oscuridad la seguiría, la acosaría en sus sueños, la llamaría en los momentos de debilidad. Pero también sabía que no se arrepentía. Había salvado un alma. Eso tenía que contar para algo. Tenía que significar algo en el balance final de las cosas. Los días siguientes fueron extraños para Remedios. Físicamente se sentía débil, como si hubiera pasado por una enfermedad larga. Pero era el cambio espiritual lo que más la preocupaba. Ahora podía ver cosas que antes no veía. Sombras que se movían en los rincones de su visión, susurros que no tenían fuente, y una sensación constante de ser observada. La marca en su palma pulsaba a veces, especialmente por las noches, como si la entidad estuviera recordándole que seguía allí, esperando. Remedios comenzó a tomar precauciones. Reforzó los círculos de protección alrededor de su rancho, encendía velas constantemente y pasaba horas rezando frente al altar. Pero sabía que todo eso eran solo medidas temporales. La marca era permanente. El vínculo estaba sellado. Y algún día, cuando su tiempo llegara, tendría que enfrentar las consecuencias. Pero hasta ese día, Remedios continuaría haciendo lo que siempre había hecho: curar. Seguiría ayudando a los que venían a su puerta con males y espantos. Seguiría siendo el puente entre dos mundos, la que caminaba en la frontera entre la luz y la oscuridad. Porque eso era lo que significaba ser curandera. No solo sanar a otros, sino cargar con el peso que ellos no podían cargar. Y aunque ahora ese peso era más grande que nunca, Remedios lo aceptaba. Era su destino, era su sacrificio. Y lo llevaría con la misma dignidad con la que había vivido toda su vida. Porque al final, lo único que importaba era que Eusebio estaba libre. Y eso, pensó Remedios mirando la marca en su palma, valía cualquier precio. 6 semanas habían pasado desde aquella noche. El pueblo había recuperado su ritmo tranquilo y monótono, ese ritmo de los lugares olvidados donde los días se parecen unos a otros y el tiempo parece moverse más lento que en otros lugares. Las lluvias habían regresado, llenando los arroyos secos y reverdeciendo los campos. La vida continuaba como siempre había continuado, con sus rutinas de siembra y cosecha, de misas dominicales y conversaciones en las cantinas polvorientas. Pero quienes sabían mirar más allá de la superficie podían notar que algo había cambiado. Era un cambio sutil, casi imperceptible, como una nota discordante en una melodía que antes era perfecta. Y ese cambio tenía 2 nombres: Eusebio y Remedios. Eusebio Cortés había regresado a su finca con una historia que nunca contó completa. Cuando su familia le preguntó dónde había estado durante esos días, él solo respondió que había ido a ver a una curandera porque se sentía mal. No mencionó el pacto, no mencionó la entidad oscura y definitivamente no mencionó el precio que Remedios había pagado por su salvación. Pero algo en él había cambiado de forma evidente. Ya no era el hombre próspero y seguro de sí mismo que había sido durante los últimos años. Ahora era más humilde, más callado, más consciente del peso de sus decisiones. Trabajaba la tierra con sus propias manos, algo que antes delegaba a sus empleados. Pasaba más tiempo con su esposa e hijos, abrazándolos como si cada abrazo fuera el último. Y cada noche, sin falta, se arrodillaba frente a un altar improvisado en su casa y rezaba. Rezaba por su salvación, rezaba por su familia, pero sobre todo rezaba por Remedios.
La gente del pueblo notaba el cambio en Eusebio, pero no hacía muchas preguntas. En lugares como ese, donde la superstición y la fe se entrelazan con la vida cotidiana, todos sabían que hay cosas que es mejor dejar sin decir. Algunos murmuraban que había estado enfermo de gravedad y que la curandera lo había sanado. Otros, los más viejos, los que habían visto más de lo que dejaban entrever sus rostros arrugados, sospechaban que había algo más oscuro detrás de su transformación. Pero nadie preguntaba directamente. En el pueblo se sabía que hay secretos que deben permanecer enterrados, porque desenterrarlos podría traer consecuencias que nadie estaba preparado para enfrentar. Lo que sí era evidente para todos era que Eusebio se había convertido en un hombre diferente. Un hombre que había mirado al abismo y había regresado, pero no sin cicatrices invisibles que cargaba en el alma. Remedios, por su parte, se había retirado del mundo. No literalmente, seguía viviendo en su rancho al final del camino de tierra, pero algo fundamental había cambiado en ella. Durante las primeras semanas después del ritual, continuó recibiendo gente que venía en busca de sus servicios. Venían con males de ojo, con espantos, con dolencias que los doctores no podían curar. Y ella los atendía, como siempre lo había hecho, con sus hierbas y sus oraciones. Pero cuando alguien llegaba con un problema más serio, con algo que requería adentrarse en territorios espirituales peligrosos, Remedios simplemente negaba con la cabeza. «No puedo ayudarte con eso», decía con voz suave pero firme. «Busca a otro curandero». Y eso era todo. No daba explicaciones, no ofrecía alternativas, simplemente se negaba. Los que la conocían desde hacía años se extrañaban de esa actitud, porque Remedios nunca había rechazado a nadie que necesitara ayuda. Los rumores comenzaron a circular en voz baja. Primero fueron solo susurros en las esquinas, conversaciones que se interrumpían cuando alguien más se acercaba. Luego se volvieron más frecuentes, más elaborados. Algunos decían que Remedios había hecho un ritual tan poderoso que había agotado su don, que ya no tenía la fuerza espiritual para enfrentarse a las entidades oscuras. Otros, los más supersticiosos, decían que había cargado con algo que no le pertenecía, que ahora llevaba dentro de sí una sombra que la devoraba lentamente. Había quienes juraban haberla visto caminando por el monte en plena noche, hablando sola, como si conversara con alguien invisible. Y estaban los que decían que sus ojos habían cambiado, que cuando te miraba directamente podías ver algo más allá de sus pupilas, algo antiguo y oscuro que no debería estar allí. Ninguno de estos rumores era completamente falso. Todos tenían un grano de verdad que los hacía más inquietantes. La verdad, que solo Remedios y Eusebio conocían completamente, era más compleja y más terrible que cualquier rumor. Remedios había salvado un alma, pero al hacerlo había comprometido una parte de la suya propia. La marca en su palma izquierda nunca desapareció. Algunos días pulsaba con más intensidad que otros, especialmente cuando la noche caía y la oscuridad se apoderaba del rancho. En esos momentos, Remedios podía sentir la presencia de la entidad, no cerca, pero ahí, en algún lugar del plano intermedio, esperando. Era como tener una deuda pendiente que no podía saldarse, una cuenta regresiva hacia un destino que ella conocía, pero cuya fecha exacta desconocía. Y eso la cambiaba. No podía seguir haciendo rituales peligrosos, porque sabía que cada vez que cruzaba el velo entre los planos, la entidad la sentía, la buscaba, intentaba jalarla hacia su reino. Así que se limitaba a las curaciones simples, a las limpias superficiales,
dejando los casos más complicados para otros curanderos de pueblos cercanos. Pero Remedios no se arrepentía. Cada vez que veía a Eusebio en el pueblo, caminando con su familia, vivo y libre, sabía que había tomado la decisión correcta. El sacrificio había valido la pena. Una vida salvada pesaba más que su propia comodidad. Esa era la lección que su abuela le había enseñado desde niña. Ser curandera significaba cargar con el peso que otros no podían cargar. Y aunque ahora ese peso era más grande que nunca, Remedios lo aceptaba con la misma dignidad con la que había vivido toda su vida. Por las noches, cuando la marca en su palma pulsaba y los susurros llenaban su rancho, ella rezaba. Rezaba a sus ancestros, rezaba a los santos, rezaba a cualquier fuerza benevolente que pudiera escucharla. Y de alguna forma, eso la mantenía cuerda, la mantenía firme en su propósito. Seguía siendo la curandera del pueblo, solo que ahora con límites que antes no tenía. La historia de lo que realmente sucedió aquella noche comenzó a convertirse en leyenda. Nadie conocía los detalles exactos, pero las piezas comenzaron a unirse en la mente de los pueblerinos. Eusebio había estado al borde de la muerte, eso era evidente. Remedios había hecho algo extraordinario para salvarlo, eso también era claro. Y ese algo había tenido un costo que ella ahora cargaba. La historia se contaba en las cantinas, en las cocinas, en las reuniones después de misa. Se contaba con el mismo tono reverente y atemorizado con el que se cuentan las leyendas antiguas, las historias de advertencia que han pasado de generación en generación. Cuidado con lo que pides, decían los viejos del pueblo. Cuidado con los pactos que haces cuando estás desesperado. Porque incluso si alguien te salva, incluso si rompen el pacto, las marcas permanecen. Y alguien siempre paga el precio. La leyenda creció con el tiempo. Se decía que Remedios había descendido al inframundo espiritual para pelear con una entidad antigua. Se decía que había arrancado el alma de Eusebio de las garras de la oscuridad con sus propias manos. Se decía que desde entonces ella cargaba con una sombra que no era suya, una sombra que la seguiría hasta el final de sus días. Y se decía que cuando finalmente llegara su hora, esa entidad estaría esperándola, lista para cobrar lo que consideraba suyo. Algunos temían a Remedios por eso, manteniéndose alejados de su rancho, como si la oscuridad que ella cargaba pudiera contagiarse. Otros la respetaban aún más, viéndola como una mártir que había sacrificado parte de sí misma para salvar a otro. Pero todos, absolutamente todos, sabían que algo había cambiado en ella, y eso convertía la historia en algo más que un simple relato. La convertía en una advertencia viviente. Si te ha atrapado esta historia, si has sentido el peso de las decisiones de Remedios y Eusebio, entonces te invito a que te suscribas al canal No Abras la Puerta. Aquí encontrarás más relatos como este, historias del folclore oscuro que viven en los pueblos olvidados, leyendas que nos recuerdan que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos del todo. Activa la campanita para no perderte ningún relato, porque estas historias no solo existen para asustar, existen para advertir, para recordarnos que cada decisión tiene consecuencias y que a veces esas consecuencias las cargan quienes menos lo merecen. Los años pasarán. Eusebio envejecerá rodeado de su familia, agradecido cada día por la segunda oportunidad que se le dio. Remedios continuará en su rancho, curando a los que pueda curar, rechazando a los que no pueda ayudar. Y la marca en su palma seguirá allí, pulsando en las noches oscuras, recordándole que el balance
siempre se mantiene, que no hay acto sin consecuencia, que no hay salvación sin sacrificio. Y cuando finalmente llegue su última noche, cuando cierre los ojos por última vez, la entidad estará esperando. Pero Remedios no irá con miedo. Irá con la cabeza en alto, sabiendo que vivió como debía vivir, que ayudó como debía ayudar, y que si tuvo que pagar un precio, lo pagó conscientemente. Porque al final, eso es lo que significa ser curandera. Caminar en la frontera entre la luz y la oscuridad, sabiendo que a veces, para mantener el equilibrio, hay que cargar con sombras que no nos pertenecen, y esa, más que cualquier otra, es la lección que esta historia nos deja. Hay pactos que nunca deben hacerse, pero si se hacen, y si alguien se atreve a romperlos, las marcas permanecen para siempre, no en quien fue salvado, sino en quien se atrevió a desafiar lo oscuro. Y esas marcas, esas cicatrices invisibles del alma, son el precio eterno de la valentía.